Estefanía de Bélgica nació dentro de una de las familias reales más poderosas de Europa y fue educada para cumplir una misión que parecía gloriosa: casarse con el heredero del Imperio Austrohúngaro y convertirse algún día en emperatriz. Sin embargo, detrás de los palacios, las joyas y las ceremonias, su vida comenzó a ser controlada por personas que valoraban más la continuidad de una dinastía que los sentimientos de una joven princesa. Su matrimonio con Rodolfo de Habsburgo prometía unir dos coronas, pero terminó convirtiéndose en una prisión marcada por el rechazo, las infidelidades, la enfermedad y el silencio. Tal vez Estefanía simplemente no estaba preparada para sobrevivir en la corte más exigente de Europa. Pero también es posible que aquella corte necesitara destruir su reputación para esconder los errores del hombre destinado a gobernar el imperio. Cuando Rodolfo apareció muerto junto a su amante en Mayerlind, Estefanía no solo perdió a su esposo, perdió el futuro para el cual había sido criada y comenzó a ser tratada como una presencia incómoda dentro de la familia imperial. Los mismos aristócratas que habían celebrado su boda la observaron con sospecha, mientras algunos insinuaban que ella no había sabido comprender ni sostener emocionalmente al príncipe heredero. Pero la tragedia de Mayerlind no fue la mayor traición que sufrió. Lo verdaderamente imperdonable para su casta ocurrió años después, cuando Estefanía decidió que ya no viviría obedeciendo las órdenes de dos familias reales. Porque una mujer que debía convertirse en emperatriz terminó apartada de la corte, enfrentada a su padre y separada emocionalmente de su propia hija. ¿Qué secretos conocía sobre Rodolfo? ¿Y por qué su decisión de casarse por amor fue considerada una amenaza mayor que los escándalos cometidos por los hombres de su familia? Para comprenderlo, debemos regresar al lugar donde comenzó su condena. Un palacio belga en el que una niña aprendió muy pronto que llevar sangre real no garantizaba recibir amor. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Estefanía Clotilde Luisa Herminia María Carlota nació el 21 de mayo de 1864 en el Palacio Real de Laeken, al norte de Bruselas. Era hija del futuro Leopoldo II de Bélgica y de María Enriqueta de Austria. Antes habían nacido Luisa y el príncipe Leopoldo. 8 años después llegaría Clementina. Laeken parecía el escenario de una infancia privilegiada, pero dentro del palacio dominaba la incompatibilidad de sus padres. Leopoldo era ambicioso, distante y absorbido por el gobierno. Sus personalidades eran opuestas y su unión, concertada por razones dinásticas, se deterioró. Estefanía afirmaría que su padre sentía poca inclinación por la vida familiar y que la frialdad marcaba el hogar. Cuando Leopoldo murió el 10 de diciembre de 1865, su hijo subió al trono como Leopoldo II. Estefanía tenía 1 año y medio. Desde entonces, su conducta, educación y futuro matrimonio adquirieron valor público. Una hija del rey debía representar a la corona, obedecer sin provocar escándalos y aceptar que su vida podía servir a Bélgica. El 22 de enero de 1869 murió el príncipe Leopoldo, único hijo varón y heredero del trono. Tenía 9 años. Estefanía, de 4, aseguró que lo recordaba como un niño encantador, sensible y hermoso. La pérdida fue familiar y política. El rey quedó sin el descendiente que debía continuar su línea. El dolor no unió a los padres y dejó a las niñas una enseñanza silenciosa. Dentro de una dinastía, el valor de cada hijo también dependía del papel que podía cumplir. Podría pensarse que una princesa rodeada de jardines, servidores y salones estaba protegida de las privaciones. Pero Estefanía aprendió que el privilegio podía convivir con el miedo y que una corona no garantizaba recibir ternura. María Enriqueta dirigió la educación de sus hijas con gran severidad. No quería princesas frívolas, sino mujeres religiosas, resistentes y disciplinadas. Cuando Estefanía cumplió 6 años, los juguetes fueron sustituidos por libros y cuadernos. En verano se levantaba a las 5 de la mañana y en invierno a las 6. Debía vestirse, arreglarse el cabello, hacer su cama, cepillar la ropa, ordenar la habitación y rezar antes de las lecciones. Los dormitorios eran austeros. No había alfombras ni cuadros,
El espejo se consideraba un lujo y las ventanas permanecían abiertas aún en invierno. Estefanía recordó que le castañeteaban los dientes y que los sabañones endurecían sus dedos hasta dificultarle sostener la pluma. Ni un resfriado ni un dolor de garganta modificaban los ejercicios al aire libre. La reina creía que el frío y el esfuerzo fortalecerían el carácter. Estefanía reconoció que aquella disciplina la ayudó a resistir grandes pruebas, aunque creció deseando un afecto que rara vez recibía. Cada mañana acudía a saludar a su madre y le besaba la mano. Esperaba un abrazo, pero encontraba reserva y vigilancia. Confesó que amaba y admiraba a María Enriqueta, aunque le tenía miedo. Esta contradicción ayuda a entender su conducta posterior. Estefanía aprendió a buscar seguridad mediante la obediencia. Quería ser considerada buena y digna de aprobación, pero desarrolló una intensa aversión a la injusticia y a la mentira. Los castigos fueron duros. Relató que debía arrodillarse sobre guisantes secos, que recibió golpes con vara y que podía ser encerrada durante horas entre dos puertas. También le retiraban libros y objetos apreciados. Le gustaban el dibujo y la pintura, pero su madre temía que la distrajeran de materias más útiles. Detestaba las matemáticas y sufría al memorizar poemas. En contraste, recordó con cariño al capellán Monseñor Van Weddingen, quien la consolaba y la trataba con bondad. Una anécdota mostró que su sumisión tenía límites. Convencida de que una institutriz maltrataba a su hermana Luisa, consiguió que la reina observara una lección sin ser vista. Cuando María Enriqueta comprobó el abuso, despidió a la responsable. Estefanía recordaría con orgullo haber liberado a su hermana. El episodio revela un rasgo que reaparecería en su vida adulta. Podía soportar mucho cuando creía que era su deber, pero reaccionaba cuando una autoridad actuaba con crueldad. La disciplina estaba formando a una princesa capaz de obedecer. Al mismo tiempo, estaba creando a una mujer que un día tendría que distinguir entre cumplir con su deber y permitir que otros destruyeran su voluntad. Luisa fue su principal compañera durante la infancia. Compartían estudios, comidas, paseos y el peso de vivir bajo vigilancia. Encontraban alivio en los jardines y los animales. María Enriqueta transmitió a Estefanía el amor por la equitación, y la princesa aprendió a montar a los 8 años. Sobre un caballo sentía una libertad difícil de encontrar dentro del protocolo. Quienes la trataban veían a una muchacha seria, religiosa, saludable y obediente. Detrás existía una niña que temía decepcionar y necesitaba afecto. No es posible diagnosticarla desde la distancia, pero sus recuerdos muestran un patrón. Aprendió a resistir en silencio, a encontrar sentido en el deber y a ocultar el sufrimiento para conservar la aprobación de quienes controlaban su vida. Parecía la hija perfecta para una casa real, disciplinada, creyente y acostumbrada a callar. Por eso, cuando llegó el momento de decidir su futuro, nadie consideró necesario preguntarle qué deseaba. La educación de Estefanía no buscaba convertirla en soberana de Bélgica. Tras la muerte de su hermano, la sucesión pasaría a otra rama masculina. Su utilidad dinástica estaba fuera del país. Cada idioma, cada reverencia y cada gesto de autocontrol la preparaban para representar a Bélgica en una corte extranjera. Al acercarse a la adolescencia poseía lo que las monarquías valoraban: origen legítimo, educación católica, buena salud y capacidad para obedecer. Lo que ella entendía como carácter podía parecer docilidad a los negociadores. La confianza depositada en su padre podía utilizarse para obtener su consentimiento. Estefanía todavía no conocía al hombre que determinaría su existencia, pero su familia ya sabía que la hija del rey era una posibilidad diplomática extraordinaria. La propuesta que pronto llegaría parecía elevarla sobre todas las princesas de su generación. Podía convertirla en esposa del heredero de un vasto imperio, algún día, en emperatriz. Pero antes de que Estefanía comprendiera lo que estaba ganando, los adultos ya habían aceptado todo lo que ella tendría que perder. A finales de 1879, el futuro de Estefanía dejó de pertenecerle incluso antes de que ella comprendiera la magnitud de lo que estaba ocurriendo. En las cortes europeas se buscaba esposa para Rodolfo de Habsburgo, único hijo varón del emperador Francisco José y de la emperatriz Isabel. Nacido el 21 de agosto de 1858, Rodolfo era el heredero de Austria, Hungría y los demás territorios gobernados por su casa.
Su matrimonio no podía ser una elección privada. Debía asegurar la continuidad de la dinastía. Las condiciones reducían el número de candidatas. La joven debía proceder de una familia reinante, profesar el catolicismo, poseer una genealogía adecuada y presentar una salud que permitiera esperar descendencia. Leopoldo II comprendió la oportunidad. Casar a su hija con el heredero de uno de los mayores imperios de Europa elevaría el prestigio de Bélgica y colocaría a su familia en el centro de la política continental. Para Estefanía, la noticia podía parecer la promesa de un destino extraordinario. Para su padre, representaba una alianza demasiado valiosa como para dejarla depender de los sentimientos de una adolescente. Rodolfo llegó a Bruselas a comienzos de marzo de 1880. Tenía 21 años y era observado como un príncipe inteligente, inquieto y difícil de encerrar en las normas de su padre. Estefanía aún no había cumplido 16. Había crecido apartada de la vida social adulta y poseía poca experiencia para evaluar al hombre que se presentaba ante ella. La diferencia no era solo de edad. Rodolfo conocía ambientes militares, conversaciones políticas y diversiones aristocráticas, mientras ella había sido educada bajo vigilancia constante. El encuentro se produjo en Laeken. Estefanía recordaría que su padre le comunicó que el príncipe heredero había viajado para pedir su mano. No se trató de una relación en la que ambos pudieran conocerse durante meses. El protocolo, las expectativas familiares y la importancia del enlace aceleraron cada decisión. Rodolfo la encontró joven, saludable y apropiada para el papel que debía desempeñar. En una carta dirigida a su madre afirmó que había encontrado lo que buscaba y describió a Estefanía como bonita, buena e inteligente. La frase parecía esperanzadora, pero también revelaba la lógica del proceso. Rodolfo buscaba a alguien que cumpliera requisitos. Estefanía esperaba agradar al hombre que todos presentaban como su destino. El 7 de marzo de 1880 quedó formalizado el compromiso. Él le entregó un anillo con un gran zafiro rodeado de diamantes. La corte belga celebró la noticia y la prensa comenzó a representar a la princesa como futura emperatriz. Todo indicaba que Estefanía había sido escogida entre las mujeres más privilegiadas de Europa. Sin embargo, nadie le explicó que ser elegida no significaba ser amada, ni que la admiración pública podía convertirse rápidamente en un juicio despiadado. La adolescente contemplaba a Rodolfo con respeto, ilusión y temor. Él poseía una conversación viva y una cultura superior a la que ella había encontrado en su entorno cotidiano. Le interesaban la ciencia, la naturaleza, la prensa y los problemas políticos del imperio. También era emocionalmente complejo, impaciente con las tradiciones y capaz de ocultar tras el encanto una profunda frustración. Estefanía, religiosa y formada para confiar en la autoridad, interpretó su atención como el comienzo de una unión segura. Durante el compromiso comenzó una preparación agotadora. Debía estudiar la organización de la corte vienesa, memorizar tratamientos, precedencias y ceremonias, mejorar idiomas y aprender a desenvolverse ante ministros, diplomáticos y aristócratas orgullosos de su antigüedad. Su ajuar fue elaborado con enorme cuidado. Bordadoras y encajeras trabajaron durante meses en vestidos y piezas destinadas a demostrar la habilidad artesanal de Bélgica. El velo nupcial, confeccionado con delicado encaje, se convirtió en uno de los símbolos visibles del enlace. La boda había sido proyectada para febrero de 1881, pero tuvo que aplazarse. Los médicos consideraron que Estefanía todavía no había completado el desarrollo físico esperado de una esposa destinada a dar herederos. La decisión fue humillante porque convirtió su cuerpo en asunto de Estado. Fue examinada no como una joven que necesitaba tiempo, sino como la futura madre de la dinastía. Regresó temporalmente a Bélgica mientras continuaban los preparativos. El episodio reforzó una idea que conocía desde la infancia. Su valor dependía de responder correctamente a las expectativas ajenas. La corte no necesitaba conocer sus pensamientos, necesitaba comprobar su capacidad para cumplir la función asociada al matrimonio. No es posible atribuirle un diagnóstico psicológico moderno, pero sus recuerdos muestran vergüenza, inseguridad y una voluntad intensa de no decepcionar a las familias que habían depositado tanto en ella. La postergación pudo haber sido una oportunidad para detener el enlace y reconocer que Estefanía era demasiado joven. En cambio, solo sirvió para asegurar que la maquinaria dinástica continuara cuando su cuerpo fuera considerado preparado.
El 2 de mayo de 1881 abandonó Bélgica. La despedida tuvo un significado que el ceremonial no podía ocultar. Dejaba la lengua, los palacios y los paisajes de su niñez para incorporarse a una familia donde ocuparía una posición elevada, pero dependiente. A medida que avanzaba hacia Austria, fue recibida con homenajes, autoridades, banderas y multitudes. Aquellas demostraciones podían hacerla sentir querida, aunque la mayoría celebraba el símbolo que representaba y no a la muchacha real. Rodolfo salió a su encuentro y la entrada en Viena adquirió proporciones imperiales. Las calles fueron adornadas, los balcones se llenaron de espectadores y las publicaciones ilustradas difundieron escenas de la llegada. La población veía en la boda la promesa de estabilidad y de futuros herederos. Para una monarquía compuesta por numerosos pueblos e idiomas, la continuidad de la familia gobernante poseía un enorme valor simbólico. El 10 de mayo de 1881, Estefanía se casó con Rodolfo en la iglesia de los Agustinos de Viena. Tenía 16 años, él, 22. Las campanas anunciaron una unión presentada como perfecta. Pero al cruzar las puertas de la corte, la real princesa heredera descubriría que la ceremonia no terminó con sus dudas. Apenas las había vestido de oro. La vida matrimonial de Estefanía comenzó a deteriorarse mucho antes de que la corte estuviera dispuesta a reconocerlo. Después de la boda, ella intentó cumplir cada obligación de una princesa heredera. Asistía a recepciones, acompañaba a Rodolfo en actos oficiales y aprendía las reglas del protocolo. Frente al público debía mostrarse serena. En privado descubría que su esposo era mucho más inestable de lo que había imaginado. Rodolfo era inteligente. Le interesaban la ciencia, la política y el periodismo, pero se sentía limitado por su padre y por la rigidez del imperio. Esa frustración alimentó más ansiedad. Estefanía veía dos rostros en su esposo. Rodolfo podía mostrarse atento, brillante y encantador. En otros momentos se volvía distante, irritable y difícil de comprender. Sus cambios de humor, sus ausencias y su creciente afición a la bebida abrieron una separación emocional entre ambos. Ella había aprendido a obedecer y resistir, no a cuestionar al futuro emperador. Desde fuera, la pareja todavía parecía una unión prometedora, pero cuanto más perfecta era la imagen pública, mayor era el abismo que se abría dentro de sus habitaciones. El 2 de septiembre de 1883 nació su única hija, la archiduquesa Isabel María. El nacimiento fue recibido con alegría, aunque también produjo decepción entre quienes esperaban un varón que asegurara la sucesión. Para Estefanía, la niña fue una fuente de afecto y la prueba de que había cumplido una parte esencial de su deber. Sin embargo, la corte limitaba incluso la maternidad. Ayas, médicos y funcionarios intervenían en la educación y el cuidado de la pequeña. Después del nacimiento de Isabel María, todos esperaron un segundo embarazo. Rodolfo necesitaba un hijo varón y la presión se concentró sobre Estefanía. Pero aquel embarazo nunca llegó. La explicación no se encontraba en una incapacidad original de la princesa, sino en las consecuencias de la conducta de su esposo. Rodolfo mantenía relaciones con otras mujeres. Algunas fueron aventuras breves, otras se desarrollaron en los ambientes nocturnos frecuentados por aristócratas y militares. Su posición facilitaba el secreto y reducía las posibilidades de que alguien lo enfrentara. La doble moral de la época toleraba las infidelidades de un príncipe como debilidades masculinas, mientras la esposa debía conservar una reputación impecable y guardar silencio. En el curso de esas relaciones, Rodolfo contrajo una enfermedad venérea y terminó transmitiéndosela a Estefanía. Los testimonios históricos suelen identificarla como gonorrea, aunque los diagnósticos de la época no siempre se comunicaban con claridad. Para la princesa, las consecuencias fueron devastadoras. La infección dañó su salud reproductiva y la dejó sin posibilidad de tener más hijos. Aún era muy joven, pero comprendió que la misión principal por la que había sido llevada a Viena podía haber quedado destruida para siempre. Tal vez la corte habría protegido a Estefanía al saber que había sido perjudicada por las infidelidades de su marido. Pero reconocerla como víctima significaba admitir que el heredero había puesto en peligro la continuidad de su propia dinastía. La enfermedad fue un dolor físico, una humillación íntima y un desastre político. Estefanía no podía explicar públicamente por qué no volvía a quedar embarazada.
Tampoco podía denunciar a Rodolfo sin provocar un escándalo internacional. Su cuerpo volvió a convertirse en asunto de Estado, esta vez como objeto de sospecha. Quienes desconocían la causa podían verla como una esposa estéril que había fracasado en proporcionar un heredero. El silencio produjo un aislamiento profundo. Estefanía necesitaba apoyo, pero la corte esperaba discreción. Su suegra, la emperatriz Isabel, nunca le demostró una cercanía constante. Famosa por su belleza y su disciplina corporal, Isabel consideraba a Estefanía poco refinada y poco atractiva. La comparación era cruel. La joven belga no poseía el carisma misterioso de su suegra y era juzgada por su apariencia, sus modales y su estilo. Rodolfo fue alejándose de la vida familiar. Viajaba, cazaba, bebía y buscaba compañía fuera del matrimonio. En lugar de reconocer el daño causado, aumentó la distancia con su esposa. Ambos compartían actos públicos, pero su relación íntima estaba prácticamente destruida. Estefanía conservaba el título de princesa heredera, aunque ya no tenía la seguridad de un matrimonio verdadero ni la esperanza de dar a luz al futuro emperador. La mujer destinada a asegurar la continuidad de los Habsburgo fue obligada a ocultar que el propio heredero había destruido esa posibilidad. Y cuanto más callaba para proteger la corona, más fácil resultaba hacerla responsable del fracaso. La princesa soportaba aquella situación apoyándose en su sentido del deber. Cumplía compromisos oficiales, realizaba visitas y evitaba ofrecer a la prensa un escándalo visible. Su comportamiento no era indiferencia. Sus recuerdos muestran que se sentía herida y humillada, pero también convencida de que abandonar su posición habría significado traicionar a Bélgica, a su hija y a la promesa pronunciada durante su boda. Mientras tanto, el príncipe se sentía cada vez más atrapado. Su matrimonio había fracasado. Su padre desconfiaba de sus ideas y su influencia política seguía siendo limitada. Presentaba periodos de abatimiento, hablaba de la muerte y buscaba distracciones peligrosas. La familia imperial evitaba reconocer la profundidad de su crisis porque el imperio necesitaba verlo como símbolo de futuro. A finales de la década de 1880, el matrimonio era una estructura vacía sostenida por ceremonias. Rodolfo comenzó a relacionarse con María Vetsera, una joven baronesa fascinada por su figura. Estefanía sabía que su esposo mantenía otras relaciones, pero no conocía todos los detalles ni podía imaginar hasta dónde llegaría aquella última vinculación. Los días previos a la tragedia estuvieron marcados por mensajes, encuentros discretos y un comportamiento cada vez más oscuro del heredero. Rodolfo organizó una visita al pabellón de caza de Mayerlings. Parecía otra salida entre las muchas que realizaba lejos de su esposa. Sin embargo, en esa ocasión llevaba consigo una decisión que alteraría la historia europea. Estefanía había perdido la intimidad, la salud y la posibilidad de tener más hijos. Aún así, conservaba un título y una esperanza mínima de reconstruir su vida. En la mañana del 30 de enero de 1889 descubriría que también le habían arrebatado el futuro. La mañana del 30 de enero de 1889 cambió para siempre la vida de Estefanía. En el pabellón de caza de Mayerlind, a unos 30 kilómetros de Viena, el archiduque Rodolfo fue hallado muerto junto a la joven baronesa María Vetsera. Él tenía 30 años, ella, 17. La noticia no llegó a la princesa heredera de manera clara. Primero circularon explicaciones confusas, porque la corte comprendió que no solo afrontaba una tragedia familiar, también debía impedir que Europa conociera un escándalo capaz de destruir el prestigio de los Habsburgo. Las primeras versiones hablaron de una indisposición y después de un problema cardíaco. Sin embargo, la presencia de María Vetsera obligaba a construir una explicación más compleja. La interpretación más aceptada sostiene que Rodolfo mató a la joven y después se quitó la vida, aunque durante décadas surgieron teorías sobre asesinatos políticos y conspiraciones. Las contradicciones oficiales alimentaron esas leyendas. Lo indiscutible era que el heredero había muerto en circunstancias que la familia imperial consideraba intolerables. Estefanía podía esperar que la corte la protegiera como viuda y madre de la hija de Rodolfo. Pero la muerte del príncipe no convirtió su dolor en prioridad, convirtió su existencia en un problema que debía administrarse. La princesa tenía 24 años.
En pocas horas dejó de ser la futura emperatriz y se convirtió en una viuda sin función dinástica. Su esposo había muerto lejos de ella. La humillación era pública, aunque el protocolo exigía que mantuviera el control. Debía vestir de luto, recibir condolencias y representar la dignidad de una familia que ocultaba información incluso a sus propios miembros. Rodolfo recibió sepultura en la cripta imperial de Viena. Para permitir un entierro católico, la corte sostuvo que había actuado bajo una alteración mental. Así evitaba presentarlo como un pecador consciente. María Becerra fue enterrada discretamente en el cementerio de Heilig-Genkreuz, sin el ceremonial reservado al heredero. La jerarquía continuaba operando después de la muerte. Durante el funeral, Estefanía quedó expuesta a las miradas de Europa. Muchos esperaban verla destruida. Otros buscaban en su rostro una confirmación de que el matrimonio había sido desgraciado. Debía llorar con suficiente intensidad para demostrar respeto, pero sin perder la compostura. Cualquier gesto podía interpretarse como frialdad, resentimiento o falta de amor. Su silencio, que durante años había protegido a Rodolfo, comenzó a utilizarse contra ella. En los salones circuló la idea de que Estefanía no había sabido comprender a su marido. Algunos cortesanos la describían como rígida, poco elegante y distante. Esa percepción ignoraba las infidelidades, la enfermedad que Rodolfo le había transmitido y la presión bajo la cual había vivido. Resultaba más cómodo culpar a una esposa extranjera que admitir que el heredero había destruido su matrimonio con su propia conducta. La corte necesitaba conservar la imagen de Rodolfo como príncipe brillante y trágico. Para lograrlo, alguien debía ocupar el lugar de la mujer incapaz de salvarlo, y Estefanía estaba viva, aislada y obligada a callar. La emperatriz Isabel quedó devastada por la muerte de su único hijo varón. Desde entonces vistió de negro y se apartó todavía más de la vida pública. Sin embargo, el dolor compartido no acercó de forma duradera a suegra y nuera. Isabel había juzgado con dureza a Estefanía desde el comienzo, y Mayer-Lind no borró esa distancia. Francisco José mantuvo con la viuda una relación formal. Le reconocía un lugar como madre de su nieta, pero la autoridad familiar permanecía en manos de la Casa Imperial. Isabel María tenía 5 años cuando perdió a su padre. Estefanía intentó protegerla de los detalles, aunque la niña creció bajo la sombra del apellido y del escándalo. Su educación no dependía exclusivamente de la madre. El emperador y los funcionarios podían intervenir en decisiones esenciales. Después de perder al esposo y el futuro imperial, Estefanía comprendía que tampoco poseía plena libertad para criar a su única hija. La viudez le proporcionó cierta independencia material y la liberó de la convivencia con Rodolfo, pero no la hizo libre. Continuaba vinculada a los Habsburgo, debía respetar las normas de la corte y no podía volver a casarse sin provocar consecuencias. Su título, sus residencias y su posición dependían de que aceptara la identidad de viuda del príncipe heredero. El sistema le ofrecía seguridad a cambio de inmovilidad. Tal vez la prudencia aconsejaba aceptar aquel destino, conservar el rango y permanecer para siempre como la viuda respetable de un hombre convertido en leyenda. Sin embargo, Estefanía comenzaba a comprender que esa respetabilidad era otra forma de encierro. Las versiones sobre Mayer-Lind siguieron multiplicándose. Se habló de una conspiración política, de enemigos del imperio e incluso de una pelea terminada en asesinato. Parte de esas historias nació de documentos ocultos, testimonios contradictorios y del esfuerzo oficial por controlar el relato. Estefanía conocía mejor que muchos el deterioro de Rodolfo, pero evitó revelar detalles que pudieran perjudicar a su hija o agravar el escándalo. Su comportamiento fue interpretado de maneras opuestas. Para algunos era fría porque no se derrumbó públicamente. Para otros, mantener la dignidad demostraba una fortaleza extraordinaria. La disciplina recibida desde la infancia le había enseñado a transformar el dolor en cumplimiento. La misma educación que la hizo soportar un matrimonio humillante le permitió atravesar la ceremonia más cruel de su vida sin ofrecer a la corte el espectáculo de su desesperación. Pasaron los años y la viuda descubrió que el recuerdo de Rodolfo seguía gobernando su existencia. Estefanía podía guardar silencio, pero no impedir que otros construyeran una versión de ella. Entonces apareció una posibilidad inesperada. En la década de 1890 conoció al conde húngaro Elemer Longyai, un hombre de rango inferior al suyo, pero capaz de tratarla sin reducirla a un instrumento dinástico.
La relación comenzó con discreción y creció en un ambiente donde cualquier rumor podía llegar al emperador. Después de Mayerling, la corte creyó que Estefanía había perdido todo lo que podía convertirla en una amenaza. No imaginó que la viuda silenciosa todavía conservaba una decisión capaz de desafiar a Bélgica, Austria y a su propia hija. Elegir por primera vez al hombre con quien quería compartir su vida. La relación de Estefanía con el conde Elemer Longueuil convirtió la viudez en una posibilidad de libertad. Él era conde húngaro, pero no tenía rango de príncipe soberano. Para Viena, esa diferencia era decisiva. Casarse con un hombre considerado inferior significaba abandonar el lugar que los Habsburgo le habían reservado. Longueuil no podía ofrecerle una corona, pero le ofrecía algo que Estefanía apenas había conocido: compañía elegida. Era culto, discreto y menos interesado en utilizarla como símbolo político. La relación creció lejos del espectáculo. Después de años de humillaciones, ella encontraba a un hombre que la trataba como una mujer adulta y no como la encargada de producir herederos. Tal vez aceptar aquel amor significaba descender socialmente y perder la protección de dos monarquías. Pero rechazarlo habría significado continuar viviendo para una corte que nunca la había protegido. Cuando comunicó su decisión, la reacción fue severa. El emperador Francisco José no podía impedirle por completo rehacer su vida, pero el matrimonio exigía renuncias. Estefanía dejó de formar parte activa de la casa imperial y perdió privilegios asociados a su condición de viuda del heredero. El 22 de marzo de 1900 se casó con Longueuil en el castillo de Miramare, cerca de Trieste. Tenía 35 años. La ceremonia fue mucho más discreta que su boda con Rodolfo. No hubo una capital engalanada ni multitudes celebrando una alianza. Aún así, para Estefanía aquel enlace tenía un significado más profundo. Por primera vez había escogido al hombre con quien deseaba vivir. Su padre, Leopoldo II, desaprobó la unión. Para él, la hija que había colocado junto al heredero de Austria estaba renunciando a una posición excepcional por un matrimonio desigual. La consecuencia más dolorosa afectó su relación con Isabel María. El emperador asumió una autoridad decisiva sobre la joven archiduquesa y la distancia entre madre e hija aumentó. Isabel María veía el nuevo matrimonio como una ruptura con la memoria de Rodolfo. Con el tiempo, ambas desarrollaron resentimientos difíciles de superar. Estefanía había elegido su libertad, pero pagó por ella con una separación emocional de la única hija que había podido tener. La corte presentó su decisión como una caída. Sin embargo, la mujer que supuestamente lo había perdido todo comenzaría a vivir el periodo más estable de su existencia. Estefanía y Longueuil se establecieron en el castillo de Orosvar, conocido también como Rusovce, cerca de Bratislava. Allí llevaron una vida dedicada a la propiedad, la hospitalidad y las obras benéficas. Quienes los visitaban describían una relación respetuosa. El matrimonio no tuvo hijos, pero permaneció unido más de 4 décadas. Su ruptura con Leopoldo II se agravó por cuestiones económicas y familiares. El rey mantuvo relaciones conflictivas con sus hijas y trató de controlar la distribución de su fortuna. Cuando murió el 17 de diciembre de 1909, Estefanía, Luisa y Clementina descubrieron que una parte importante de los bienes había sido colocada fuera de su alcance. Las hermanas iniciaron disputas legales para reclamar lo que consideraban su herencia. El proceso reveló la dureza familiar. Leopoldo había utilizado a sus hijas para fortalecer alianzas, pero no construyó con ellas una relación de confianza. Estefanía volvió a enfrentar la misma lógica. Era princesa cuando servía al prestigio de la corona, pero adversaria cuando defendía intereses propios. Parecía que su padre había pronunciado la última palabra incluso después de morir. No obstante, Estefanía aún conservaba un recurso que ninguna corte podía confiscarle: su versión de los hechos. En 1935 publicó sus memorias con un título revelador: Yo debía ser emperatriz. La obra relataba su infancia, el matrimonio con Rodolfo, la corte vienesa, Mayerling y su ruptura con las familias reales. Estefanía justificaba decisiones y narraba a quienes la hirieron desde su propia perspectiva, pero el libro abrió una ventana excepcional al interior de las monarquías europeas. La publicación causó escándalo. Para los defensores de los Habsburgo,
Revelar asuntos privados era una traición a la memoria de Rodolfo. Para otros lectores, las memorias demostraban que la mujer descrita como fría había vivido sometida a presiones insoportables. Isabel María reaccionó con hostilidad y recurrió a los tribunales para intentar limitar la difusión de pasajes que afectaban a la familia. Estefanía sostenía que había sido obligada a guardar silencio demasiado tiempo. El título condensaba una vida entera. No afirmaba únicamente que había perdido una corona, sino que le habían prometido un destino mientras ocultaban las condiciones reales del matrimonio. La frase «yo debía ser emperatriz» contenía ambición, ironía y duelo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estefanía y Longueuil permanecieron en su residencia. La edad, la enfermedad y el avance de los ejércitos redujeron su mundo. En 1945, cuando las tropas soviéticas se aproximaron, buscaron protección en la abadía benedictina de Pannonhalma, en Hungría. Los últimos días de Estefanía estuvieron lejos del lujo que había rodeado su juventud. Tenía 81 años, sufría problemas de salud y dependía de los cuidados disponibles en la abadía. La antigua futura emperatriz observaba el derrumbe del orden aristocrático que había gobernado su vida. El imperio austrohúngaro ya no existía. Bélgica había cambiado y los palacios de su infancia pertenecían a otro tiempo. Murió el 23 de agosto de 1945 en Pannonhalma. Fue sepultada en la cripta de la abadía, lejos de Rodolfo y de la cripta imperial de Viena. El emir Longueuil sobrevivió menos de un año y fue enterrado junto a ella. Aquel lugar final simbolizaba la elección que había defendido: descansar al lado del hombre que escogió, no junto al príncipe que le había sido impuesto. Estefanía nunca recibió la corona para la cual fue educada. Perdió títulos, privilegios y vínculos familiares, pero sobrevivió a quienes la juzgaron y dejó escrito que detrás de las ceremonias existía una mujer que también tenía derecho a decidir. Su casta la traicionó porque confundió obediencia con pertenencia. Mientras aceptó ser hija útil, esposa silenciosa y viuda decorosa, fue tolerada. Cuando reclamó amor, herencia y voz propia, fue tratada como una amenaza. La mayor paradoja de su vida es que tuvo que abandonar la posibilidad de ser emperatriz para comenzar a gobernarse a sí misma.